Esto de utilizar a las personas es más común de lo que parece, ¿no? Y incluso en el mundo de los de emprendimiento y los negocios se ve cada vez más ese tipo de estratega, ¿no? Es como un estratega para conseguir algo para mí que parece que ayudo. Y de hecho incluso llegan a recomendar que si tú quieres conseguir contactos, busca la forma de ayudar cuanto más mejor para que de esa manera te deban una y se genere este contexto, que al final es como un consejo poco bondadoso y poco natural del ser humano. No sé, así nunca se han creado una amistad, forzando que yo te haga un favor, aunque no me lo pidas, para que luego de repente se dé la vuelta. ¿Eso tiene algo que ver con la sociopatía? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué significa ser sociópata? Pues mira, muchas veces a mí me han hecho esa pregunta, psicopatía, sociopatía, y realmente, o sea, no te puedo decir una definición. Porque yo voy a los comportamientos. Los comportamientos son similares. Es verdad que dicen que la psicopatía es más de genes, la sociopatía es más social, que el sociópata, es que depende de la corriente, que yo he leído bastante, depende de la corriente, te lo pintan de una manera como que el sociópata es más neurótico y el psicópata, y yo no simpatizo. El comportamiento criminal, o sea, sociópata, psicópata, pueden hacer el mal de la misma manera, pero no te puedo decir exactamente si es que viene realmente el psicópata de los genes, el sociópata porque ha vivido cuando era pequeño una desgracia, no sé, un trauma, etcétera. No te puedo decir, pero vamos, los comportamientos, es que verdad, muchas veces se utilizan como conceptos intercambiables. Yo ya me lío, de verdad, yo me mezclo un montón de cosas. Yo la verdad es que sociópata nunca lo utilizo, vale. Pero se utilizan muchas veces, yo lo he escuchado en conferencias, en charlas, en congresos, como sinónimos o como conceptos intercambiables, cuando si escarbas, uno tiene que ver más con la genética, otro tiene que ver con la... No, yo realmente he visto que los que les han denominado psicópatas o sociópatas es que han hecho el mal, han cruzado la otra línea. Y para mí, me da igual, yo siempre utilizo la palabra psicópata. Vale. No sé si los sociólogos utilizan más los sociópatas, tiene que ver, vale. Pero bueno, ya hasta donde sé. A mí me gustaría hablar de las mentiras, cómo detectar mentiras y también si recuerdas la primera vez que un asesino o algún psicópata te mintiese en la cara y dijiste, hostia, no le he pillado, me la ha clavado y no le he pillado. Bueno, es que yo también con las personas con las que me he entrevistado suelen ser muy, muy domésticos y con esto quiero decir como que victimarios domésticos, es decir, que no tienen mucha conciencia criminal. ¿Sabes? Que el que mata, o sea, de todos los homicidios en los que yo he trabajado, siempre hay mucha emoción por medio. No es quitando algún caso, recuerdo un caso que sí que había una planificación de un hombre que era de otro país, que tenía 29 años, que estaba con una mujer de 65 años, que luego cuando le entrevistamos nos dijo papeles. Entonces ahí sí que veía una ganancia. Y de hecho este hombre tenía cogido un billete de vuelo. Ahí sí que hay conciencia criminal y hay planificación de algo. ¿Y este caso, por ejemplo, se intentaba mentir en la cara o no? No, pues es que no. Cuando nos entrevistamos con el centro penitenciario, si gracias a esa entrevista vimos en un estudio que hicimos de nomenclaturas de clasificación de homicidios de pareja, un poco con la hipótesis que queríamos probar era todo el hombre que mata a la mujer la mató porque pensaba que era suya o porque tenía falda muy corta, o hay otras variables que no justifica, porque la violencia nunca se justifica, pero que pueden explicar el homicidio, sobre todo para diseñar políticas en función de cada caso. Y en este caso fue un caso de violencia de género, porque realmente había una relación instrumental por su parte, porque quería los papeles, pero bueno, había una relación afectiva, tenían relaciones sexuales y ella sí le consideraba como su noviete. Pero claro, y entonces el hombre estaba en el centro penitenciario, entonces nosotros nos entrevistamos y ahí no, porque ya no tenía nada que perder. Pero claro, fue allí cuando nos contó, normalmente este tipo de casos ya están esclarecidos, no tienes que entrevistar de nada porque ya están esclarecidos. Pero claro, en la entrevista en el centro penitenciario fue cuando yo le volví a preguntar, yo sé la pregunta, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Y ya nos dijo, los papeles. Entonces, no era porque la quería o porque estuviera celoso o porque llevara la falda muy corta, ¿no? Un poco lo que se conoce socialmente de la violencia de género, de los celos, ¿no? Que también hay muchos casos de eso, pero en este caso no era así. Entonces, este no nos intentó, no, de hecho, lo que quería decir que eran domésticos, que no tienen mucha conciencia criminal y tampoco en la fase de la investigación en la que yo me he entrevistado con ellos tienen que engañar. Pero sí es cierto que nosotros nos han formado en cursos en comunicación no verbal, en sinergología, y contestando a tu pregunta, yo tampoco simpatizo mucho con la sinergología, por supuesto que lo respeto absolutamente. Sinergología es, por ejemplo, si yo ahora empiezo a rascarme por aquí y cosas de estas, ¿no? Sí, bueno, son estudio de micromovimientos, micropicores, microexpresiones faciales. Y de hecho, bueno, yo recibí un curso, la verdad que muy interesante, ¿no? De toda la información que te daba, por ejemplo, personajes famosos, que la mujer o la pareja, el cónyuge estuviera a un lado, estuviera a otro lado. Y sí que es cierto que había algunos indicadores que a mí me llamaron la atención y es verdad
que voy a contar uno de ellos, que ya no sé cuánto ciencia, cuánta no ciencia, pero es verdad que yo lo he visto regularmente, ¿no? Que es tocarte la nariz. Eso has visto que sí que está. Sí, que es un gesto que corrobora, o sea, que bueno, que da información, pero no te puedo decir científicamente que está comprobado, pero es verdad, a mí me los pusieron en el curso, me pusieron muchos vídeos, muchos ejemplos, etcétera, pero, y es de las poquitas cosas, o de las poquitas cosas que me acuerdo que sí que he visto que luego personas que mienten se tocan la nariz. Y luego también otra cosa que ahora mismo no me acuerdo, pero era cuando mirar a un sitio era recordar y mirar a otro sitio era construir. Entonces yo cuando estaba en proceso, bueno, ya he comentado antes que ahora estoy en otra fase más de estrategia, pero cuando estaba en otros procesos, sí que a la hora de ese perfilado en directo intentamos obtener información de todo tipo y bueno, pues eso también nos daba mucha información. Vale.